Bienvenidos a H Medicus o cómo se llega a entender lo que es eso. Continuando con el bloque de electrocardiografía básica, vamos a hablar hoy de las arritmias, pero de su fisiopatología, ¿sí? De esos mecanismos que me producen las arritmias a nivel eléctrico. El contenido de este video va a constar de lo siguiente: un pequeño repaso de electrofisiología. Recuerden que el primer video de este canal fue justamente de electrofisiología cardíaca. Es importante que si no lo han visto lo revisen para proseguir con este video. Igual acá vamos a ver algo pequeño. Vamos a hablar de los mecanismos de producción de las arritmias, especialmente de su clasificación, y a partir de ahí vamos a explicar cada uno de esos, empezando por la clasificación más grande, que serían los trastornos de la formación, y continuando con los trastornos de la conducción. Con respecto a la electrofisiología, tenemos que recordar que el músculo cardíaco es un músculo estriado que actúa o funciona como un sin sitio, es decir, que actúa como si fuera una sola célula gigante fusionada que le permite hacer su contracción de una manera muy coordinada, al unísono. Y que esto lo hace gracias a estas uniones gap que le permiten conducir los potenciales de acción y esas ondas despolarizantes de manera extremadamente rápida y oportuna. Recordar también que en esas células del miocardio podríamos dividirlas en dos: las células de conducción y excitación y las células de contracción. Las células de conducción y excitación que conforman el sistema excitoconductor se van a encargar de estas propiedades del corazón, que son la excitabilidad, la conductibilidad y el automatismo. Y que las células de contracción se van a encargar de la contractilidad y de la relajación. Recordando pues un poco acerca de ese sistema excitoconductor, recordemos que su principal función es generar un mecanismo rápido de propagación de los potenciales de acción que preceda los eventos mecánicos, los eventos contráctiles. Recordemos que este tiene unas partes muy bien definidas, empezando por el nodo sinusal, que es el marcapasos del corazón, el que lleva la batuta, el que lleva el ritmo y el que establece el ritmo de frecuencia que se va a generar en condiciones normales. Recordemos que hay unas vías que conectan ese nodo sinusal con el nodo auriculoventricular que se llaman las vías internodales, y que ese nodo auriculoventricular, su principal función es generar un retraso fisiológico, ralentizar un poco esa conducción para que la sangre pueda pasar de manera oportuna de las aurículas a los ventrículos. Tenemos el haz de Is, que se divide en una rama derecha e izquierda, y las fibras de Purkinje. Estas encargadas principalmente ambas de los potenciales de acción para la posterior contracción de los ventrículos. Recordar pues, como les decía ahora, la velocidad de descarga del marcapasos o de los diferentes marcapasos del corazón, siendo el principal el nodo sino auricular, que simplemente por ser el más rápido, por un fenómeno que se llama la supresión por sobreestimulación, es el que va a tomar la batuta. Y recordar también que el nodo AB genera ese retraso fisiológico porque su velocidad es menor a la de los demás estructuras de ese sistema excitoconductor. Recordar pues un poco de los potenciales de acción. Recordemos que hay de dos tipos: potenciales de acción de los marcapasos. Aquí tenemos el ejemplo del potencial de acción del nodo sinusal, que este inicia con una fase cero, una fase de despolarización que se da por una corriente de entrada de calcio. Sigue con una fase 3. Recordemos que este no tiene ni fase 1 ni fase 2, que esta fase 3 se da por una salida de corrientes de potasio. Y recordemos que a partir de la entrada de sodio se va a generar la fase más importante, que es la fase 4, que es una fase de meseta que define el automatismo cardíaco a partir de los canales o corrientes FONI, ¿sí? Unos canales o corrientes que se activan en estados de hiperpolarización de la célula. Y ahora, recordando el potencial de acción de los ventrículos, recordemos que este inicia con una fase cero de despolarización por una entrada de sodio a través de canales rápidos, que prosigue con una fase 2, una pequeña fase de repolarización muy incipiente que se da por una entrada, por una salida muy leve de potasio, y que continuando tenemos la fase 2, que se da por la entrada de calcio a través de los canales lentos de calcio, y que tenemos la fase 3, que se da por una salida masiva de potasio, y que finalmente tenemos la fase 4, que es la fase de reposo,
que se da principalmente por las corrientes de intercambio sodio-potasio. Todo esto en condiciones normales. Y también es muy importante recordar los periodos refractarios. Recordemos que existen este tipo de periodos refractarios: el absoluto, el efectivo, el relativo y el supranormal, cada uno con diferentes grados de refractariedad. Recordemos que la refractariedad es la imposibilidad de yo generar un nuevo estímulo, eh, porque las condiciones electrofisiológicas de la célula no me responderán en ese momento. Bien, ya teniendo un poco en contexto la electrofisiología, vamos a hablar de lo que nos convoca hoy, que son los mecanismos de producción. Los mecanismos de producción de las arritmias. Antes de pasar a la clasificación, definamos qué es una arritmia. La arritmia es una alteración en el ritmo cardíaco, en el ritmo normal, en el ritmo sinusal cardíaco, aunque etimológicamente sería ausencia de ritmo, ya que pues la A o el prefijo A significa eso. No obstante, pues muchos expertos coinciden en que no sería la nomenclatura adecuada, que el término adecuado debería ser disritmias, pero por convección así está en toda la literatura, como arritmias. ¿Cómo se clasifica esto? Entonces los mecanismos de producción se clasifican en dos tipos grandes: los trastornos de la formación y los trastornos de la conducción. Los trastornos de la formación a su vez se subdividen en dos subgrupos: trastornos del automatismo y en trastornos de la actividad desencadenada. Los trastornos del automatismo pueden ser un automatismo normal alterado o un automatismo anormal. Los trastornos de la actividad desencadenada pueden ser pospotenciales tardíos o pospotenciales precoces. Y los trastornos de la conducción pueden ser bloqueos o pueden ser reentradas. Y las reentradas a su vez pueden ser o anatómicas o funcionales. Generalmente las arritmias clínicas no se limitan a solo un mecanismo de producción. Generalmente es una mezcla de una convergencia de varios mecanismos. Bien, empezando con los trastornos de la formación, vamos a iniciar con el automatismo, que son automatismo normal alterado y automatismo anormal. El automatismo normal alterado se da cuando en una célula marcapasos, por ejemplo el nodo sinoauricular, se altera alguna de las fases de ese potencial de acción, y se puede alterar debido a alguna alteración en el potencial de membrana de reposo, que el término correcto es potencial diastólico máximo, alguna alteración en el nivel del potencial umbral o alguna alteración en esta pendiente de despolarización de las corrientes fónicas. Entonces, cuando hay un aumento del potencial umbral, ustedes pueden ver que para llegar desde ese potencial diastólico máximo a ese potencial umbral se va a demorar más y le va a costar un poco más a la célula. Si hay una alteración del potencial de membrana de reposo o potencial diastólico máximo, este puede disminuir y puede hacer que llegue más fácilmente al potencial de membrana de reposo y se despolarice más fácilmente ese estímulo. Y si hay alguna alteración en la conductancia electrolítica, en las corrientes de sodio o en las corrientes FONI, se puede generar un aumento de esa pendiente. Este mecanismo de automatismo normal alterado depende principalmente del sistema nervioso autónomo, principalmente de la estimulación simpática y de la estimulación parasimpática. Recuerden que la simpática aumenta la frecuencia cardíaca y la parasimpática todo lo contrario. Entonces, la simpática se puede ver alterada por alguna descarga de catecolaminas, por ejercicio, por fiebre, por tirotoxicosis, por un daño estructural a nivel del nodo o de los nodos marcapasos, cardiopatías, alteraciones hidroelectrolíticas, del consumo de digitálicos. Y la estimulación parasimpática lo que va a generar es una descarga masiva de acetilcolina. Esta se puede generar a través de maniobras vagales. ¿Qué líneas clínicas están relacionadas con este mecanismo? La taquicardia sinusal, el ritmo de la unión y el ritmo idioventricular. Bien, ahora pasando al automatismo anormal. Es cuando las células que no son marcapasos adquieren actividad marcapasos. Sí, es decir, cuando las células auriculares contráctiles o ventriculares contráctiles adquieren esa característica. Generalmente se da por una disminución de la conductancia al potasio y se anula la supresión por sobreestimulación. Por lo tanto, ese nodo sinoauricular ya no va a llevar la batuta.
Básicamente lo que pasa es que aumenta ese potencial de membrana en reposo, generando que se genere de una manera más fácil, más rápida, sin que tenga que generarse una repolarización completa. Entonces empiezan a replicar todos esos potenciales de acción de una manera precoz. ¿Qué me puede llevar a este automatismo anormal? La hiperpotasemia, una descarga de catecolaminas excesiva y una disminución del pH intracelular. ¿Qué arritmias clínicas están relacionadas con el automatismo anormal? Las extrasístolis, la taquicardia auricular y la taquicardia ventricular. Bien, ahora pasando a la actividad desencadenada, tenemos dos tipos, potenciales precoces y pospotenciales tardíos. Los pospotenciales precoces son aquellos pospotenciales que se generan o en la fase 2 o en la fase 3 de ese potencial de acción. Si se generan en la fase 2, generalmente es por una alteración en la conductancia del calcio, y se generan en la fase 3 es por una alteración en la conductancia del potasio. Este mecanismo es muy importante pues que está altamente relacionado con la prolongación del intervalo QT, que posiblemente las arritmias como con mayor compromiso clínico son las que se deban a este mecanismo y a una prolongación del intervalo QT. ¿Qué me puede llevar a esto? Son muchas causas, se pueden dividir en dos grupos grandes: alteraciones mecánicas y o metabólicas y consumo de fármacos y tóxicos. Mecánicas y o metabólicas como la distensión mecánica, hipoxia y hipopotasemia, procesos de acidosis, alteraciones en la concentración de potasio, en la concentración de calcio. En cuanto a fármacos, aquí hay algo muy paradójico, y es que hay fármacos antiarrítmicos que me pueden llevar a pospotenciales precoces, principalmente los de la clase 1A, 1B y clase 3. También hay que tener cuidado con los antidepresivos tricíclicos, la eritromicina, los antihistamínicos, etc. ¿Qué arritmias clínicas están relacionadas con este mecanismo? La taquicardia ventricular polimórfica, y pues como un representante de estas taquicardias, que es la arritmia de puntas torcidas. Los pospotenciales tardíos, pues a diferencia de los precoces, son los que se generan en la fase 4 y se da por una elevación en la concentración de calcio intracelular y genera una aceleración por sobreestimulación. Me puede llevar hasta o a estas elevaciones de calcio intracelular muchas cosas, entre ellas la intoxicación por digitálicos, las descargas de catecolaminas, los procesos isquémicos que van a liberar lisofosfoglicéridos y las mutaciones en el receptor de rianodina. Estas yo las puedo tanto tratar como diagnosticar con adenosina, ya que esta inhibe la cascada de la adenilato ciclasa, que ustedes saben que tiene una alta relación con el calcio y una alta relación con todos los procesos o mecanismos para la contracción. ¿Qué arritmias clínicas están relacionadas? Las taquiarritmias por digitálicos, las taquicardias ventriculares y los ritmos idioventriculares acelerados. Bien, trastornos de la conducción. Los bloqueos, no vamos a hablar mucho de esto ya que ya tenemos algunos videos en el canal al respecto. Simplemente entender que los bloqueos se generan por alteraciones en las propiedades eléctricas pasivas y o activas de la membrana. Y generalmente es porque hay una alteración en estas uniones gap, que ya vimos cuál es su importancia, que altera todo ese potencial de acción. Entonces, por lo tanto, genera un aumento en la velocidad de conducción y una alteración en la recuperación de esos periodos refractarios. Se extienden esos periodos refractarios. ¿Qué me puede llevar a los bloqueos? Fármacos que me generan bradicardia, como betabloqueadores, por ejemplo, procesos degenerativos, isquemias y alteraciones propias del sistema nervioso autónomo. Arritmias clínicas relacionadas con los bloqueos, muy sencillo: los bloqueos de rama y los bloqueos auriculoventriculares. Reentrada. Este es pues el último mecanismo que vamos a ver, y es tal vez el más importante porque es el que explica la mayor parte de las taquiarritmias. Y también porque se hace un poco dispendioso de entender cuando uno se acerca como por primera vez a estos temas. La reentrada se define como conjunto de focos ectópicos independientes que tienen actividad de marcapasos, tienen una actividad automática, y que su característica es que van a ser despolarizaciones en bucle. Sí,
como se ve acá, generan procesos o focos ectópicos de despolarizaciones en bucle. Estas letras, recordemos que se pueden clasificar en anatómicas o clásicas y funcionales, y que las funcionales tienen un sinnúmero de clasificaciones que no las vamos a abordar todas hoy, que son más jurisdicción de el especialista. ¿Qué requisitos tiene que tener una reentrada? Tiene que ser un bucle de conducción cerrado, ¿sí? Circuito cerrado, bucle cerrado, que se genere un bloqueo unidireccional y que haya una conducción de los potenciales de acción lenta alrededor del bucle. Porque tiene que ser lenta para que se genere o para que se pueda despolarizar constantemente, es decir, para que no encuentre un punto en el que haya un periodo refractario, sino que esa conducción lenta permite que todo ese espacio en ese bucle recupere ese periodo refractario. En condiciones normales, ¿qué debería pasar? Entonces vamos a suponer que este es un pedazo de célula que por alguna razón está cicatrizado o hace parte del sistema excitoconductor o está calcificado o es una célula grasa. El caso es que no conduce. Entonces viene una onda despolarizante por acá y cuando se encuentra este obstáculo lo que va a hacer es bifurcarse, se va a dividir en dos, con iguales características electrofisiológicas, igual velocidad de conducción, igual periodo de recuperación. Entonces simplemente se bifurcan y vuelven a converger y esa onda vuelve a seguir en condiciones normales y ahí no pasó nada. ¿Cuál es el problema? ¿O cómo se generan las reentradas? Si tenemos este mismo escenario, por ejemplo, en una reentrada anatómica clásica, es que tenemos, además de este obstáculo por calcificación o por isquemia o por grasa, otro obstáculo anatómico, ¿sí? Otro pedacito de célula necrótica que impide esa correcta vía de conducción. Entonces, llega esta vía, se vuelve a bifurcar, pero una de las vías continúa normal su recorrido y esta se queda acá obstruida por ese obstáculo anatómico. Entonces, ¿qué pasa? Que esta vía que estaba libre se va a encontrar con que este pedazo de célula no está despolarizada ni tampoco se encuentra en un periodo refractario, que por ahí no ha pasado nada. Entonces, esa vía lo que va a hacer es empezar a conducirse por acá, porque lo puede hacer. Se conduce por acá, un pedazo se puede continuar por la vía normal, pero otro pedazo puede continuar por acá y puede llegar a este obstáculo anatómico, pero no lo va a irrumpir, sino que simplemente se va a generar como una conducción saltatoria acá. Como esta vía ya ha pasado, no está ni en periodo refractario ni nada, es también campo libre para que siga generándose esa onda de despolarización. Entonces esta vía que arrancó acá, se vino por acá y llegó hasta acá, hizo conducción saltatoria, va a continuar haciendo esto de manera continua, de manera perpetua y va a generar ese bucle de reentradas. Y eso es más o menos lo que pasa en una reentrada anatómica. Pero en las funcionales el proceso se complica un poco más porque aquí no hay como tal un obstáculo anatómico, sino que se hace una alteración de las propiedades electrofisiológicas del tejido, que son muy dinámicas. Entonces un ejemplo claro de esto puede ser que vamos a suponer que este es el nodo AB y que se generó una onda despolarizante que en condiciones normales podría venir por una sola vía y continuar y hacer esto. Pero vamos a suponer que se generaron un potencial normal y un potencial precoz. Que el potencial normal toma esta vía, que le vamos a llamar la vía rápida. Es una vía con una velocidad de conducción alta, eh, pero cuyo periodo refractario pues también va a verse afectado por esto. Y una vía lenta que va a tener una velocidad de conducción más baja y también un periodo refractario que se va a ver afectado. Entonces, esta vía rápida que se generó por un postpotencial precoz llega, se empieza a despolarizar rápidamente. Y el potencial normal genera una vía lenta.
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que como esta vía rápida ve que esta vía rápida llega y continúa su camino y se recupera fácil, esta vía lenta va a llegar hasta este punto y va a ver que aquí ya no hay un periodo refractario, es decir, que se puede despolarizar. Entonces esa vía lenta se superpone por el camino de esa vía rápida y empieza a generar ese bucle. Y así sucesivamente va generando ese bucle a partir de una reentrada funcional porque no hubo ningún obstáculo anatómico que lo alterara. Entonces, como ustedes pueden ver, las reentradas funcionales también dependen en gran parte de si puede haber o no un postpotencial precoz, si puede haber un foco ectópico, una despolarización, un potencial de acción precoz a nivel de una célula que se ubica en otra locación. ¿Qué arritmias explica principalmente estos mecanismos? La anatómica explica las taquicardias supraventriculares y los flóteres. La funcional explica la fibrilación auricular, que recuerden que es la arritmia clínica más importante porque es la más común. Pues si no se trata adecuadamente, también tiene un alto índice de mortalidad. Que la fibrilación auricular no es más que un conjunto de múltiples reentradas que se generan principalmente pues, a nivel de la aurícula y que alteran ese mecanismo de sincitio, que la célula que debería contraerse así, o ese conjunto de células que debería contraerse coordinadamente, lo empiezan a hacer de manera desordenada. La fibrilación ventricular es un proceso muy parecido y en las arritmias por isquemia también es pues, un proceso muy parecido, también tiene una relación con los postpotenciales precoces. ¿Sí? Y eso es todo, muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Pueden suscribirse a nuestro canal, darle en la campanita para que no se pierda ninguna novedad y seguirnos en nuestras demás redes sociales. Muchas gracias.